Dice la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 16 en adelante. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Cuando miramos la palabra del Señor, encontramos que lo que normalmente las personas en el mundo y la tradición les enseña es que el Señor tuvo un vía crucis. Enseña la tradición que el Señor pasó por 14 estaciones y que allí sufrió situaciones verdaderamente terribles. Y hay que entender que en 1991 el llamado Papa Juan Pablo II añadió una estación más para completar entonces 15. ¿De dónde vienen estas tradiciones y enseñanzas? Bueno, según la historia, los franciscanos se inventaron cada estación para que en esos tiempos las personas pagaran indulgencias por los pecados. Cuando miramos entonces cada una de las estaciones, encontramos situaciones como Jesús es condenado a muerte, Jesús carga la cruz, Jesús cae por primera vez, Jesús encuentra a su madre María, Simón el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz, la Verónica limpia el rostro de Jesús, Jesús cae por segunda vez, etcétera, etcétera. Pero cuando miramos la palabra del Señor encontramos que esto no es cierto. Encontramos que el Señor Jesucristo ni siquiera se cayó al piso llevando la cruz. Entonces, ¿por qué se enseña esto? Sencillamente para que la gente lo celebre, para que la gente siga con sus rituales y en algunos casos hagan cosas como de pagar indulgencias, de pagar por sus pecados cuando no está escrito en la palabra del Señor. Miramos entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 27, el versículo número 31 y 32. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. En ningún momento aparece que el Señor cayó, o de que se encontró con su madre, o de que se encontró con Verónica. La palabra de Dios nos enseña que no le aumentemos ni le quitemos a lo que está escrito en la Biblia, porque vamos a tener problemas con el Señor. Marcos capítulo 15, el versículo 20 y 21. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 25 y 26. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Tampoco encontramos que se haya encontrado con María o con la Verónica o se haya caído. Igualmente, en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 16 y 17, por ninguna parte encontramos que Jesús cayó. Por ninguna parte encontramos que hay que celebrar Vía Crucis. Lo que hay que entender, mi amigo, es que Cristo murió una sola vez por nuestros pecados y que para que podamos nosotros ser salvos tenemos que arrepentirnos y convertirnos a Jesús y bautizarnos en su santo nombre. El Señor murió y sufrió, claro que sí, arduamente, mucho más cruel de lo que aparece en la Biblia, pero el de que haya caído,
El de que se ha encontrado con ciertos personajes que no están en la Biblia es una gran mentira. Y todo el que habla mentira es hijo del padre de mentira, que es el diablo. Pero nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz y creemos lo que dice la Biblia, que Jesucristo entregó su vida en la cruz y solamente Él y nadie más es el que trae salvación y vida eterna. Créele a Cristo y a su palabra, no a las religiones ni a las tradiciones.